Uno, Sabes. Siento que soy, ya sabes, estoy siendo desnudo y preparado para algo, otra cosa. Ahora eso es tal vez muy personal, pero siento que el Todopoderoso me está preparando para hacer algo grande. En 700 años una representación muy diferente de Jesús ha existido. Uno que claramente contrasta con lo que la Iglesia Occidental permitió que la gente lo supiera. Quienes ostentaban el poder trabajaron durante siglos para manténgalo oculto. Se aseguraron de que cada se localizó y borró cualquier rastro. El texto que lo reveló fue oficialmente prohibido. Se ordenó que los manuscritos fueran destruido, calcinado hasta la extinción. Cualquier cosa para asegurar esta versión de la historia jamás llegaría al público. Ellos también declararon estos escritos peligroso para la gente común leerlo. Y durante más de 1000 años eso, decisión mantenida. Miles de millones vivieron y murieron sin jamás, viendo lo que pudo haber sido el más antiguo, relatos de quién era Jesús según se describe, por aquellos que lo conocieron primero, pero no se destruyeron todas las copias. En lo alto de las montañas del norte, Etiopía, dentro de monasterios excavados en escarpados acantilados, monjes en silencio, continuó el trabajo. Greater than, siguieron escribiendo, siguieron preservando. Generación tras generación, siglo tras siglo. Tras un siglo trabajaron en piedra oscura. Habitaciones iluminadas únicamente por lámparas de aceite. Mezclaban tinta de minerales y plantas, dando forma cuidadosamente a cada letra de una escritura antigua. Calambres en las manos. Con los ojos forzando la vista continuaron. Decididos a mantener vivos estos textos, lo hicieron porque creían en lo que protegían era sagrado, no prohibido, no peligroso, pero profundamente sagrado. Durante más de 1500 años, mientras que gran parte del cristianismo se transformó en algo más suave, más simple y más fácil de aceptar. Esos monjes continuaron protegiendo lo que tenían. Lo consideró la verdad original. Ahora un cineasta que ya ha demostrado está dispuesto a contar esta historia sin los filtros, sin importar el costo tienen. Exploró lo que conservaron. Él es invirtiendo cientos de millones para traer en pantallas IMAX. Lo que Mel Gibson está creando ahora mismo en los estudios Cinecittà de Roma son un retrato de Jesucristo que la mayoría de los occidentales, el mundo jamás ha oído hablar de ello. Para entender por qué esto importa tienes para volver a 2004. Sin lo que sucedió entonces nada que lo siguiente realmente tiene sentido. Ese fue el año en que Mel Gibson dirigió una película que todos los grandes estudios de Hollywood se negó a financiar. Él mismo lo financió poniendo su propio dinero. Su dinero y su futuro estaban en juego. Decidió filmarlo íntegramente en arameo, latín y hebreo, lenguas que no habían se ha utilizado de esa manera en casi 2000 años. No hubo ningún intento de suavizar la situación. El mensaje sin compromiso para hacerlo, más cómodo sin intentar hacerlo, más fácil de ver para el público. La pasión de Cristo se centró en las últimas 12 horas de la vida de Jesús con un nivel de intensidad que dejó al público aturdido. Greater than, ve la brutal flagelación, la corona de espinas, la caminata lenta y dolorosa hacia Calvario. Los críticos dijeron que fue demasiado lejos, pero muchos espectadores lo vieron como una representación honesta y sin filtros del sufrimiento de Cristo jamás puesto. Pantalla. La película llegó a recaudar más de $612, millones en todo el mundo a pesar de haber sido hechos en un presupuesto de $30 millones. Se convirtió en la película con clasificación R más taquillera. Película en la historia de los Estados Unidos en ese momento sosteniendo ese récord durante casi 20 años y sigue siendo el más exitoso. La mejor película independiente jamás realizada. Quienes predijeron que destruiría la carrera de Gibson fue errónea y esas quienes creían que el público no respondería a una religión cruda e intransigente. Los narradores estaban aún más equivocados, pero el propio Gibson nunca contó la historia. Se terminó. Desde el principio él dijo abiertamente que la pasión solo decía parte de la historia. Terminó en la tumba. Pero ¿qué vino después que algunos de los primeros escritos cristianos describen como eventos que van mucho más allá de un jardín? Fuera de Jerusalén nunca había sido realmente mostrado. Ni en película ni en ningún medio. Ni una sola vez en la historia del cine. Durante las próximas 2 décadas él intentó averiguar cómo decir eso, historia. Y durante ese tiempo su investigación condujo a manuscritos antiguos que muchos, los cristianos occidentales, ni siquiera han oído hablar de esto. D.E. En una entrevista en el programa de Joe Rogan, Experiencia, explicó Gibson que había estado trabajando desde 2 diferentes guiones. Uno siguió un camino más tradicional, estructura más cercana a lo que las audiencias podría esperarse. El otro, como él lo expresó, se sentía casi surrealista, como entrar en otra realidad.
describió un viaje que se mueve a través de múltiples reinos, a través del infierno, a través de capas angelicales, a través de dimensiones que nos siguen. Tiempo humano. Dijo que la historia comienza con la caída de los ángeles. Estás en otro lugar, explicó. Otro reino. Tienes que ir al infierno. Tienes que ir al Seol. Según él, la narrativa se extiende desde la caída de los ángeles hasta la muerte del último apóstol, no solo un evento de 3 días, sino algo de mucho mayor alcance. Mucha gente escuchó eso y asumió que él estaba exagerando, pero en realidad estaba haciéndose eco de ideas encontradas en escritos antiguos, textos que describen estos acontecimientos con asombroso detalle. Algunos de ellos fueron escritos poco después, la época de los apóstoles, e incluso referenciado por los primeros autores cristianos. Con el tiempo, muchos de estos textos fueron rechazados, eliminados o perdidos. Cristianismo occidental mayoritario, como las autoridades religiosas decidieron que no debería ser leído por mucha gente. Sin embargo, no desaparecieron por completo. Se conservaron en un solo lugar, Etiopía. La Iglesia Ortodoxa Etíope Tewahedo, una de las tradiciones cristianas más antiguas en el mundo, ha salvaguardado estos escritos durante siglos. El cristianismo llegó a Etiopía en el siglo IV, siglo no como algo impuesto desde fuera, pero como algo natural. Continuación de una fe que ya comenzó a extenderse hacia el sur y el este desde Jerusalén en las décadas posteriores a la crucifixión. Según la tradición etíope, sus raíces se remontan a la historia del libro de Hechos, donde el apóstol Felipe bautiza a un funcionario judicial etíope que ya estaba estudiando las escrituras hebreas. En Etiopía, las enseñanzas cristianas eran registrado en Ge'ez, una antigua lengua sagrada, lenguaje que transmitía ideas teológicas, mucho antes de que el latín se convirtiera en dominante en el West. Con el tiempo, los etíopes, el cristianismo se desarrolló por su cuenta. Camino separado de Roma, separado de Constantinopla. Greater than, mayor que, e independiente de los consejos que más tarde moldearon lo que los cristianos occidentales se les permitió leer. Cuando el Imperio Romano comenzó a formalizar y controlar la doctrina cristiana, en el siglo IV Etiopía estaba más allá. Su influencia. Y cuando la expansión islámica se extendió por el norte de África en el siglo VII, creó una barrera natural que aisló en gran medida a Etiopía del resto del mundo cristiano. Como resultado, muchas de las quemas de libros y cambios doctrinales que afectaron al cristianismo occidental ocurrieron lejos, sin impactar directamente las tradiciones etíopes. El resultado es notable. La Biblia etíope incluye hasta 88 libros, lo que la convierte en uno de los cánones bíblicos más extensos del mundo. Compárese con los 66 libros de la Biblia protestante o los 73 de la tradición católica. Esa diferencia no es insignificante. Representa textos completos que los primeros cristianos leían, citaban y a menudo consideraban sagrados. Entre los escritos conservados en Etiopía se encuentran el libro de Enoc, el libro de los jubileos y la ascensión de Isaías. Cada una de ellas presenta imágenes e ideas sobre Jesús que muchos cristianos occidentales nunca han visto. Y notablemente contienen temas y visiones que Mel Gibson ha dicho que ha estado explorando durante años mientras desarrolla su próxima película. El libro de Enoc fue escrito mucho antes del nacimiento de Cristo, posiblemente ya en el año 300 a.C. Partes del mismo fueron descubiertas entre los rollos del Mar Muerto en Qumrán, lo que demuestra que era ampliamente leído por las comunidades judías en la época en que comenzó el cristianismo. Los primeros escritores cristianos como Tertuliano e Ireneo lo mencionaron abiertamente y lo consideraron significativo, incluso autoritativo en algunos contextos. Y aquí hay un detalle que a menudo sorprende a la gente. La carta de Judas del Nuevo Testamento. Versículos 14 al 15 incluye un pasaje que refleja fielmente una sección de Enoc, tratándola como una fuente profética. En otras palabras, los autores del Nuevo Testamento estaban familiarizados con Enoc. La citaron y la consideraron parte de su mundo espiritual. Sin embargo, en el año 363 después de Cristo, el Concilio de la Odisea lo excluyó del canon oficial de la Iglesia Occidental. Con el tiempo, las copias se volvieron escasas en Occidente y la mayoría de la gente
no tuvo acceso a su contenido durante siglos. Un pasaje del capítulo 46 describe a una figura llamada el Hijo del Hombre, un juez justo y elegido. Se le representa con imágenes impactantes, cabello blanco, como la lana, una presencia tan radiante que es difícil de describir, sentado en una corte celestial, rodeado de fuego, con seres poderosos, inclinándose ante él. Su autoridad abarca todos los reinos y todos los tiempos. Ahora compárese eso con un pasaje del libro del Apocalipsis, capítulo 1, versículos 14 al 16. Uno de los pocos textos apocalípticos incluidos en la Biblia occidental. Cabello blanco. Ojos como el fuego, pies como bronce refinado, una voz como el murmullo de las aguas y un rostro que brilla como el sol en su máxima intensidad. Las similitudes son difíciles de ignorar. El Dr. George W. E. Nicholsburg dedicó décadas en la Universidad de Iowa a desarrollar uno de los comentarios en inglés más detallados sobre Enoch. Al comparar sus descripciones con las del Apocalipsis, concluyó que las similitudes eran demasiado evidentes como para ignorarlas. En su opinión, el autor del Apocalipsis no estaba creando algo completamente nuevo, sino que se inspiraba en una tradición anterior, haciéndose eco de ideas ya existentes. Con el tiempo, la Iglesia Occidental conservó esos ecos en su canon, mientras que los textos originales cayeron en desuso. En cambio, Etiopía conservó esos escritos anteriores de forma continua durante siglos. Otro ejemplo es la Ascensión de Isaías, un texto que se cree que fue escrito a finales del siglo I o principios del siglo II, cerca de la época de los apóstoles. Presenta una visión estratificada de la creación, describiendo 7 cielos, cada uno más vasto e intenso que el anterior. En el primer cielo se describe a los ángeles supervisando los asuntos del mundo. En el segundo se guían los movimientos de los cuerpos celestes. En el tercero el texto se transforma en una visión del paraíso con el árbol de la vida, puertas descritas como fuego viviente y estructuras que se sienten más como energía que como materia física. A medida que el viaje continúa, cada nivel se vuelve más abrumador. Por el sexto cielo, el texto sugiere que una forma humana no podría soportar lo que existe allí. El séptimo cielo se describe como un reino tan inmenso que ningún ser creado puede soportar completamente su presencia, y es de este nivel más alto que desciende Cristo. Lo que sigue es una de las ideas más impactantes del texto. A medida que Cristo desciende a través de cada nivel del cielo hacia la tierra, oculta gradualmente su gloria completa. En cada etapa aparece en una forma que coincide con los seres de ese reino, por lo que es reconocido como uno de ellos. No porque su poder se reduzca, sino porque revelarlo por completo sería abrumador más allá de la comprensión. Para cuando llega a Belén, aparece como un bebé humano. Según este marco, todos los niveles de la creación presencian el evento, pero muy pocos entienden lo que realmente está sucediendo. Solo el Padre y el Espíritu Santo son descritos como plenamente conscientes de la importancia de ese momento. Visto de esta manera, la crucifixión no es solo un evento humano. Tiene una dimensión cósmica mucho mayor. Desde esta perspectiva, la crucifixión no es solo la muerte de un hombre. Es la vida misma entrando en la muerte, un momento que se siente como un desgarro en el tejido mismo de la realidad. Y la resurrección no es simplemente un cuerpo que vuelve a la vida. Es la restauración de algo mucho mayor, la gloria plena e ilimitada de un ser que voluntariamente había restringido ese poder dentro de la forma humana. Toda barrera se elimina. Toda limitación desaparece. Lo que sigue es el retorno de ese resplandor pleno, algo que se describe como algo que abarca todos los niveles de la existencia a la vez. Cuando Mel Gibson habló sobre la experiencia con Joe Rogan, describió una historia que comienza con la caída de los ángeles, transcurre por el infierno, viaja a través de diferentes reinos y presenta la resurrección como algo que sucede más allá de un solo lugar o momento.
Lo sorprendente es que un texto como la Ascensión de Isaías describe un tipo de viaje notablemente similar hace casi 2000 años. En ese sentido, Gibson no presenta algo completamente nuevo. Se basa en ideas que existen desde hace mucho tiempo, pero que no son ampliamente conocidas. Una explicación común es que textos como estos fueron apartados por razones teológicas que los eruditos los revisaron y decidieron que no se ajustaban a la doctrina oficial. Pero esa explicación no cuenta toda la historia. Si se observa con más detenimiento lo que sugieren estos escritos más allá de las imágenes, aparece un patrón, una conexión directa y personal con lo divino sin intermediarios, un enfoque en la responsabilidad individual ante una realidad superior. La idea de que el reino de Dios existe dentro de cada persona y una visión de la salvación más como un despertar que como una transacción. En una época en la que las instituciones religiosas se estaban volviendo más estructuradas, estableciendo jerarquías, roles formales para el clero y sistemas vinculados a rituales y ofrendas, ideas como estas podían plantear preguntas difíciles. Si lo divino ya está presente en cada persona, ¿qué papel desempeñan los intermediarios? Si la conexión es directa, ¿qué ocurre con los sistemas estructurados basados en el acceso y la autoridad? Estas preguntas trascienden la teología, abordan la relación entre la creencia, la autoridad y las instituciones. En esencia no se trata solo de debates teológicos, son cuestiones sobre poder, influencia y control. Y en el pasado, los líderes que ayudaron a convertir a la Iglesia medieval en una de las instituciones más ricas de la historia, a menudo respondieron eliminando las ideas que los desafiaban. Hoy, la historia de la resurrección de Cristo vuelve a cobrar protagonismo de una manera muy diferente. Actualmente se encuentra en producción en los estudios Cinecittà de Roma. Filmado con cámaras IMAX a lo largo de 11 meses, el proyecto cuenta con un presupuesto combinado de más de $250 millones, lo que lo convierte en la producción más ambiciosa que Mel Gibson haya emprendido jamás. Lionsgate distribuirá la película en Norteamérica, mientras que Sony Pictures se encargará de los estrenos internacionales. Se espera que la primera parte llegue el Viernes Santo 26 de marzo de 2027 y la segunda parte le seguirá 40 días después, el día de la Ascensión. A los compradores ni siquiera se les permitía leerlos antes de aceptar los acuerdos de distribución, algo casi inaudito en una industria construida sobre avances detallados. Sin embargo, muchos firmaron confiando en la visión. Y la visión que Gibson ha descrito de Cristo, moviéndose a través de diferentes reinos, enfrentándose a seres caídos, rompiendo barreras entre el cielo, la tierra y el inframundo, y reclamando autoridad a escala cósmica, no proviene únicamente de la conocida tradición bíblica occidental. Se nutre de una gama más amplia de ideas antiguas, incluidos textos conservados durante siglos en Etiopía. En las escarpadas montañas de Tigray, en el norte de Etiopía, los monasterios excavados en las empinadas laderas de los acantilados, a los que solo se puede acceder con cuerda o a mano, han protegido estos escritos durante más de 1500 años. Entre ellos se encuentran los Evangelios de Garima, cuya datación por radiocarbono por la Universidad de Oxford los sitúa entre los años 330 y 660 después de Cristo, lo que los convierte en algunos de los manuscritos cristianos ilustrados más antiguos que se conservan en el mundo. Las vívidas representaciones a todo color de la vida de Cristo se han conservado en un estado extraordinario, ocultas durante siglos, en un remoto monasterio de montaña cuya existencia desconocía gran parte del mundo occidental. Getachew Haile dedicó décadas al estudio y la catalogación de los manuscritos de Gaez en el Museo y Biblioteca de Manuscritos Hill. A menudo decía que el mayor desafío no era el trabajo en sí. Era convencer a los eruditos occidentales de que estos textos no eran solo escritos regionales oscuros, sino piezas importantes de la tradición cristiana primitiva que habían sido en gran medida pasadas por alto. Hoy en día, los avances digitales modernos comienzan a confirmar lo que él argumentó hace años. Los historiadores están reconsiderando dónde pudo haber surgido parte del pensamiento cristiano más desarrollado durante el primer milenio,
y la respuesta podría no estar solo en Roma o Constantinopla. También podría apuntar a África. Al entrar en una iglesia ortodoxa etíope, la imagen de Jesús que uno encuentra es muy diferente de la que moldeó el arte del Renacimiento occidental. Se puede ver a Exhiaber, Señor del Universo, representado con piel oscura, ojos profundos y expresivos, y rodeado de oro, que simboliza la presencia divina más que la riqueza. Una figura mostrada como plenamente humana, pero profundamente conectada con algo mucho mayor. Esta imagen evoca temas presentes en escritos antiguos, como el libro de Enoc y la ascensión de Isaías, no simplificados ni adaptados con el tiempo, sino conservados de una forma más cercana a su tono original. En definitiva, plantea una cuestión importante. La imagen de Jesús que muchas personas tienen hoy en día no se formó únicamente a partir de las fuentes más antiguas. Estuvo influenciada por los textos que permanecieron ampliamente disponibles y por los artistas que interpretaron esos textos siglos después. Mientras tanto, otras tradiciones conservadas en lugares como Etiopía mantuvieron vivas diferentes perspectivas durante largos periodos de aislamiento. Estas representaciones más antiguas pueden parecer sorprendentemente diferentes de lo que mucha gente conoce hoy en día, ofreciendo una visión más amplia, más simbólica y profundamente arraigada en la imaginación religiosa primitiva. Se asemeja a la visión descrita en la Ascensión de Isaías, una figura que se mueve a través de 7 cielos, atenuando gradualmente su propio resplandor en cada nivel, porque revelar toda su presencia de una sola vez sería demasiado abrumador para que la creación lo soportara. También evoca lo que el libro del Apocalipsis conserva en uno de sus pasajes más poderosos, la figura intensa e imponente que Juan de Patmos se esforzó por describir. Una presencia tan radiante e inmensa que el lenguaje ordinario apenas podía contenerla. Esta es la visión de un ser que eligió entrar al mundo como un bebé que pasó por cada capa de existencia antes de tomar forma humana. Una figura cuya muerte no se representa simplemente como un acontecimiento humano, sino como algo mucho más profundo y cuya resurrección se imagina no como un momento tranquilo en un jardín, sino como un poderoso acontecimiento transformador que abarca toda la creación. En estos momentos, Mel Gibson está intentando plasmar ese tipo de visión en la pantalla, filmando con cámaras IMAX respaldado por un presupuesto enorme y tras años de investigación y desarrollo. Si Mel Gibson logra plasmar esta visión, el público de 2027 podría ver una representación de Cristo sin precedentes más cercana a las antiguas tradiciones etíopes que a las imágenes occidentales habituales. Y una vez que la vean, la imagen anterior quizás nunca vuelva a parecerles completa. Los monjes que conservaron esos textos durante más de 1500 años jamás imaginaron este momento. Simplemente creyeron y mantuvieron vivo el conocimiento. Entonces, ¿qué más queda por descubrir? Comparte tus ideas a continuación y suscríbete para conocer más historias ocultas. Esto es solo el comienzo.